Bueno, aquí estamos, 2 minutos, esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina, la temperatura es de 14 grados 9 décimos, la humedad es del 100% y tenemos niebla tal cual el día de ayer. Reiteramos en este inicio nuestra petición, casi diría, de que circulen con extrema, pero extrema precaución, no se ve absolutamente nada. Ayer, justamente en este escenario climático, desde un piso elevado en Torre de Manantiales, un querido amigo que es Emiliano Mensor tomó una imagen que se volvió viral, ha sido puesta y significada en prácticamente todos los medios metropolitanos, televisivos y también en muchos medios, que es la entrada de la fragata Libertad en medio de la niebla, una imagen increíble, realmente. Muy impactante ese ingreso de la fragata Libertad, casi como una aparición fantasmal ingresando desde el pasado, ¿no? Una nave a vela al puerto marplatense. Lo que ha pasado en las últimas horas, podríamos decir que en algún aspecto es más de lo mismo. Es decir, estamos frente a una economía que no tiene piso, frente a una depreciación del peso argentino que no tiene techo. Ayer en un solo día hicieron falta 20 pesos argentinos más, devaluadísimos, para acceder a $1, con un gobierno que solo atina a hacer, digamos, ejercicios de utilería, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes gestos de utilería del día de ayer es una imagen de Fernanda Montoto Raberta sentada con Sergio Massa, diciendo, bueno, Massa y Fernanda ratificaron el programa de subsidio a las garrafas, ¿no? Digamos, como si eso, digamos, por supuesto, que la gente que tiene que comprar garrafas tenga un subsidio, le salga más barato. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, más en un momento como este, pero lo que no tiene sentido es el desquicio de la economía argentina. Es más, algunos acompañantes cautos, muy cautos, de todos estos años del desquicio, que no es un desquicio que se hizo ayer, no es un desquicio que se hace hoy, esto es una acumulación de desquicios, ¿sí? Desde cuando se hizo necesario, luego de la PASO en 2018, poner nuevamente el cepo porque había comenzado una salida de dólares. Digamos, los inversores, la humanidad, dijeron, miren, vienen estos tipos de vuelta, yo la mía me la llevo, y fue un sogazo tremendo, pusieron cepo, saltó de 43 a 60, y Alberto decía en ese momento, no, yo con $1 de 60 estoy muy cómodo, muy cómodo. Eso había dicho Emanuel Álvarez Agis, un tipo muy nefasto, realmente muy nefasto, que se vende como si fuera un intelectual importante. Hace unos días, participando de una conversación, me decían, bueno, pero la oposición, ¿cuándo va a presentar su programa? Yo pregunto, ¿el gobierno alguna vez presentó un programa? Creo que no, ¿no? Me da la impresión que no. El programa era, metámosle platita en el bolsillo a la gente, que la gente va a agarrar la platita, va a consumir, y con eso vamos a incorporar todo al círculo virtuoso de la economía, y seremos todos felices como éramos felices hasta 2015, donde se olvidan que el dólar que Cristina había recibido a 4,30 estaba a 11,85 y el blue estaba a 18, que es lo que ocurrió cuando se liberó el tipo de cambio. Se estabilizó en el orden de 18 porque era un número que ya estaba como aceptado en el marco del manejo económico cotidiano. De allí hasta estos deméritos profundos que estamos atravesando ahora. Pero claro, en el día de hoy muchos serán felices porque Cristina está convocando una clase magistral, así le llama. Cristina dará una clase magistral. Yo realmente creo que hay que tomárselo con un poco de humor. Estaba mirando temprano un artículo que dice que la actitud de la queja es cuando tu cerebro empieza a quejarse, el que te terminás dañando sos vos, ¿no? Esto que es aquella vieja reflexión, no te hagas mala sangre. Bueno, no llenes tu mente de pensamientos quejosos, por difícil que sea el día, porque el primero que te daña sos vos. Y lo que nos daña, obviamente, es un contexto general muy complicado. Esto lleva a que otra vez, por ejemplo, ahora con la flamante ley española de poder darle a los nietos de la ciudadanía española, las colas en los consulados españoles, en embajadas, sean enormes, de gente que va y quiere ser española, ¿no? También esta es otra parte de locura que pasa por otro lado, en España e Italia, con esta idea
de dar nacionalidades ficcionales que no son reales, en un movimiento que, si vos mirás sus propias economías, hoy deberían ser más cautos. Pero bueno, eso es lo que está pasando. En este sentido, no hay mucho más para decir. ¿Por qué? Porque es más palabras de lo mismo. Es casi, en algún sentido, desde el punto de vista de la información, se vuelve irrelevante. Ayer cerró a 4,71. Es decir, ayer necesitabas en Mar del Plata 471 pesos para acceder a $1. Un delirio, todo es un delirio, está todo fuera de control. En tanto se siguen haciendo más o menos las mismas preguntas. ¿Estamos en una hiper? Y yo creo que estamos en un proceso que nos está quitando toda base de sustentabilidad razonable. En el día de ayer, probablemente, como efector de un mensaje, María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en un programa de la televisión porteña, dijo, bueno, el gobierno, si tuviera algo de responsabilidad, debería poner en marcha el ordenamiento económico a partir de ahora. Yo acá quiero recordar algo, lo conversaba el otro día mano a mano con Hernán Lombardi, que ocurrió cuando el peronismo empujó y logró finalmente que Alfonsín entregara el gobierno de manera anticipada. Cuando se produce la elección en la que Menem le gana a Angelos, estábamos en el contexto de una hiperinflación. Que hay que repetir algo, no fue la única, porque después hubo una hiperinflación de Menem cuando fracasa el plan Bunge-Ibor. No es que la única hiperinflación que hubo en Argentina fue de Alfonsín y es responsabilidad de los radicales. No. Hubo una hiper en el contexto del final del gobierno de Alfonsín, después que cae el plan Primavera, y después viene una hiper cuando fracasa el plan Bunge-Ibor, uno de cuyos mayores impulsores fue Julio Bárbaro, justamente en aquellos años. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Digamos, la situación económica era desesperante, el peronismo apuraba, quería la entrega del poder antes. Y en contexto de todo eso lleva un paquete de leyes y le dice al gobierno, le dice, bueno, mirá, nosotros para acompañar queremos que se vote este paquete de medidas económicas, que fue la base de lo que después se llamó la reforma del Estado. Ese paquete de medidas económicas incluía cuestiones que solo meses antes, el peronismo había negado. Por ejemplo, situación de aerolíneas, que la tenemos hoy en tiempo presente, ¿no? Como en este eterno, enorme, inmenso, desafortunado día de la marmota en el que nos hacen vivir. ¿Cómo fue? Rodolfo Terraño era ministro de Obras y Servicios Públicos, bajo su control estaban todas las empresas del Estado, incluido Aerolíneas Argentinas, que ya era un grandísimo dolor en la entrepierna de todos nosotros. Aunque muchos no lo percibían de esa manera, estaba el tema de la patria, los colores, la bandera, cómo no tener una línea de bandera, etcétera, etcétera. Era muy fuerte eso en ese momento. Entonces, ¿qué dice Terraño? Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar aerolíneas, hagamos un pacto con la aerolínea de bandera sueca y que los suecos tomen el management de Aerolíneas Argentinas. Algo así como la idea de mejor no tengamos un banco central, tengámoslo afuera, como las naciones africanas que no tienen banco central y el señoreaje se lo hace Francia, más o menos lo mismo. Bueno, en ese momento se lleva el proyecto, que muchos creían que era virtuoso, al Senado de la Nación. En esa jornada de debate, en ese Senado de la Nación, Eduardo Menem, el hermano del Carlos, se envuelve como si fuera en un poncho en una bandera argentina y hace su alocución diciendo que nunca jamás entregarán los cielos de la patria y la conducción de la empresa de la nación a una organización extranjera. Cuando llevan meses después, no hay mucha distancia entre un hecho y el otro, hay unos meses nada más, en el paquete de reforma del Estado incluyen la privatización de Aerolíneas Argentinas, que se la regalaron por el valor simbólico de $1 a Iberia, que tenía en su composición societaria 90% para Iberia, 10% para Florencio Aldrey Iglesias a título personal. Esto se lo cuento porque ustedes son muy jóvenes y no lo saben, y probablemente los que tienen más o menos mis edades no se acuerdan. El 10%, el 10%, ¿no? El retorno estaba a nombre de Florencio Aldrey Iglesias. Pero no porque Iglesias fuera alguien importante, porque Iglesias fue y es el valijero
del hoy rey emérito de España. Es uno de los constructores del patrimonio del rey emérito de España dentro de los negocios espurios que se manejaban desde la corona española. Y ahí nadie dijo nada. Ahí ya, ahora somos nosotros, la entregaron, la destruyeron. Después vino Marsans no la pudo manejar, Marsans terminó en otro escándalo y finalmente vino lo que se llamó el glorioso proceso de argentinización de aerolíneas que nos cuesta una fortuna indecible. Todo esto es parte de ese paquete que tenemos que tener en los meses que vienen la lucidez de tenerlo presente. Porque si no vamos a terminar comiéndonos la misma curva. Hoy esta degradación es producto de lo que quedó abajo de la alfombra cuando Macri recibió el gobierno en 2015, de lo que no se pudo modificar en tiempo y forma razonable para ir resolviendo todo este tipo de cuestiones, y todo el delirio, todo el desquicio que ha sido y es este tiempo presente. Ayer, tan desquiciado es todo esto, que Alberto Fernández utilizó un helicóptero presidencial para ir a una entrevista de radio. Se subió un helicóptero presidencial que cuesta una fortuna moverlo para ir a una entrevista de radio. Entrevista de radio en la que dijo que entre muchas de las cosas que le habían ocurrido era ver a través de las redes sociales un mensaje de una persona que le escribió diciéndole que su mamá había muerto de COVID, su papá había muerto de COVID, pero que estaba muy agradecido con él, con Alberto, porque habían muerto, pero en condiciones dignas, en un hospital público digno. No sé el resto, seguro que acá en el Liga no fue. Vamos para el corte.